Ahí ya está. Puedes empezar nomás, Iván. Pero a usted le sale lo que Sí, estoy compartiendo, a mí me sale todito desordenado, pero me sale. ¿verdad? ¿Y Sí. cómo? Entonces puedo leer así, tipo, porque que sale todo desordenado, está. Se movió todito. Y si vos tenés documento, igual nomás si no Tengo mi compartís. computadora abierto. Igual nomás si no compartís, Iván. Dale, pero tengo acá mi computadora abierto como para Ah, bueno. leerte todo lo que es Dale, eso. dale. Genial. Bueno, ya que me está dando la palabra, yo soy el alumno Iván Sandoval y tengo que exponer sobre el tema del menú que dejaste como tarea. Buenas noches, compañero, y a la profe. Si no me equivoco, tendría como cuatro preguntas, creo, sobre el tema de la tarea y el desarrollo. Y uno era, ¿por qué el nombre? Y yo le puse como nombre a mi restaurante, que no se puede ver lastimosamente ahora, pero le puse como nombre, somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque me refiero a que con una buena alimentación nos va a ayudar a mantener nuestro organismo, es como decir, sano, joven y fuerte. Un ejemplo que sería que si una persona come grasa en exceso, va a tener problemas de colesterol u otras enfermedades. A diferencia de uno que come sanamente y tiene una dieta balanceada. ¿Qué es tu empresa? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? Esa pregunta, profe, ¿cómo va dirigida directamente luego? Porque, tipo, para mí sería como un lugar gastronómico que yo elaboré como para ayudar y facilitar a personas a comer saludablemente. O, Ujú. o no se refería así. Sí, sí, lo que, digamos, a qué está destinado tu lugar de tu emprendimiento, a quién va dirigido y demás, con qué fin. Entiendo. Pero está súper Y bien. sí, y sí con ese fin de, o sea, un lugar gastronómico elaborado con el fin de facilitar a personas a comer saludablemente. Después la otra pregunta, o sea, la siguiente pregunta sería, ¿a quiénes va dirigido? Y yo como respuesta daría que va dirigido para clientes de todo tipo, con el fin de cumplir con sus gustos y todo eso. Y el menú elaborado, como dije, ya que lastimosamente no se puede ver, está elaborado también para todo tipo de clientes, ya sea persona con diabetes o persona vegetariana, porque en muchos restaurantes eso es lo que le hace falta de que pongan comidas para gente que tienen dificultades o enfermedades y más cosas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que nosotros siempre cuando salimos es un quilombo con ella salir a almorzar o cenar porque ella es vegetariana o vegana, algo así era. Y casi nunca no hay lo que ella quiere y tenemos que recorrer de sitio a sitio y así. Y yo como mi plato de entrada en la carta que se ve, que no sé si cómo te va a pasar por tu correo para que te salga bien, porque ya que te pasé por celular se ve súper mal. En mi plato de entradas en la carta sale como plato uno, ensalada de couscous con coliflor, con langostinas, marinado y aguacate. Y eso el precio también te tengo que decir todo. Puedes decir de algunos, Iván. Bueno, eso que tendría un precio de 40.000. En realidad que la entrada casi no es tan caro. El más caro justamente el primer plato que estaría 40.000. Después, como segundo plato, tengo así ensalada de espinaca con pollo, o sea, con pollo y soja. A eso iba con el tema de la gente que tiene que son vegetarianos, que no son veganos, que esto, que aquello. También hamburguesa de soja, hamburguesa de brócoli y granizados.
En la parte de carne, en la carta tengo como plato uno pollo al limón, que estaría 20.000. Ensalada de pollo con arroz, que el costo estaría estándar a 30.000. El plato 3 sería ternera con cebolla con salsa roja. El cuarto sería ternera con verduras. Y el quinto plato estaría 35.000, que sería pollo con almendras. En pescado y mariscos, sí, otra carta ya, otro menú ya. En pescados y mariscos, obviamente ya van a estar el precio más alto, porque sabemos bien que los pescados esos no son muy fáciles de conseguir y todo esto que aquello. El plato uno sería filete de pescado con quinoa y verdura, que estaría en 60.000. Filete de pescado con crema verde, que estaría en 55.000. El tercer plato sería salmón, que sería 85.000 luego. Bocadillos con anchoas, 50.000. Envuelto de pescado a la veracruzana, sí, 60.000. Y por último, en la parte de postres, como todo restaurante debe tener, le puse en el menú, en plato uno, tortita de calabaza y avena, 25.000. Vasito de yogur y queso con salsa de frambuesa, 15.000. Helado de plátano, 10.000. Y lo cuarto del menú sería cremoso de chocolate y aguacate, que estaría 25.000. Y hasta ahí es la carta del menú del restaurante que yo hice. Y así, profe. Súper bien, Iván. Es muy cierto lo que decís, que uno cuando sale con alguien que, digamos, no come de todo, no porque sea delicada, sino porque es su estilo de vida o tiene alguna Estilo de vida. intolerancia o le cae mal algo. eh, es cierto, eso no, en cualquier parte no te puedes ir, ¿verdad? Yo No. justamente el lunes pasado empecé yo la exposición contando de por qué yo tenía una pizzería con venta de pastas también, todo sin lactosa, para personas que son intolerantes a la lactosa. Porque Exactamente. eso es lo que, digamos, por mi experiencia hoy, yo no puedo consumir lactosa, entonces, por ejemplo, si yo quiero salir, yo tengo que buscar un lugar que tenga, digamos, algún alimento eh, que pueda yo comer, ¿verdad? Y sin miedo también, porque no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, los celíacos y los que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, su alimento no puede estar contaminado en el sentido de que, por ejemplo, si yo no puedo consumir lactosa, el utensilio que se cortó, por ejemplo, un queso que sí tiene lactosa, yo no puedo utilizar. Entonces, todos los utensilios también, yo tengo que tener cuidado con eso. Pero el de la lactosa es un poquito más, no es tan drástico, por así decir, pero el celíaco sí. El ambiente mismo tiene que estar libre de todo gluten. El de ellos sí es un poco más delicado. Por eso yo justamente hice ese emprendimiento, porque a quién no le gustaría comer una rica pasta o una rica pizza con un queso que sea apto, ¿verdad? Entonces, y Sí, hay los quesos que son sin lactosa. Es un poquitito más caro, pero sí hay, ¿verdad? Pero lugares que quieran apostar a eso, lo que de repente no hay, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, busqué lugares así, ahora lo no voy a salir, ¿verdad? Pero para saber nomás, y ponele, de 10 locales que pregunté, había dos que tenía algunos alimentos sin de lo que lactosa. están Sí, cumpliendo con los requisitos que vos es estás queriendo. exactamente. Y es cierto lo que vos decís, Iván, que de repente vos salís y querés pasar, qué sé yo, con tu amiga, por ejemplo, que es vegetariana y no puede comer nada, no hay nada para ella y es súper incómodo porque es entrar, salir, buscar y qué sé yo, ¿verdad? Sí, Entonces, a eso nosotros deberíamos de apuntar, si es que nos gusta la gastronomía, podríamos optar por algo
que no hay, por así decir, o que sea complicado de conseguir, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, si tengo la disponibilidad y la posibilidad económica, haría, por ejemplo, un local gastronómico chico por el momento, ¿verdad? Pero apuntando a lo que serían las intolerancias, porque de repente vos querés comer un dulce de leche y un dulce de leche no hay sin lactosa, por ejemplo, o está demasiado caro. Entonces, esas cosas, por ejemplo, darle esa facilidad a esas personas porque también quieren comer rico como todos, ¿verdad? Así Bueno, mismo. acá toditos ya expusieron, ¿verdad? Solamente Iván, lo que faltaba. Bueno, vamos a seguir nosotros. Voy a compartir yo mi pantalla. Vamos a seguir nosotros hoy con el tema que quedaba. Un ratito, un ratito. Hoy nosotros debemos de desarrollar esta clase que nos queda, que sería de operaciones mecánicas de subdivisión. Esta sería, digamos, la continuación del tema de Kenneth, ¿sí? Alguien tiene prendido su micrófono, vamos a ver. Eli, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahí le desactivé a Eli su micrófono un ratito. Bueno, a nosotros nos toca hoy desarrollar este tema que es, digamos, como les dije, Kenneth tiene que hacer la continuación de de este tema, ¿sí? A ver, sí, ahí dice. ¿Qué serían las separaciones mecánicas de los alimentos? ¿Qué a ustedes, qué a ustedes les viene en la mente cuando yo les digo que es la separación mecánica de los alimentos? ¿Qué, qué les viene en la mente? Ahí veo por densidad, dice, como sólidos solo y sólido de líquidos también. O sea que entre las cosas frescas y no frescas, sólidas y no sólidas y eso, o como, Podría ser también para darle así un ejemplo un poco más sencillo, por ejemplo, así como el de Iván, podría ser, por ejemplo, quitar del alimento lo que se consume y lo que no se consume. Por ejemplo, ahora que hay mucho el aguacate, por ejemplo, el aguacate se consume todo menos la semilla que tiene adentro, ¿sí? Y no es ese tipo de la semilla de la naranja que tragas nomás y ya está, ¿verdad? Es, digamos, una semilla bien grande que no podemos ingerir. Entonces, digamos, para simplificar un poquitito, sería una separación, esa sería la separación mecánica, que va más relacionado a nuestra materia, ¿sí? Que sería los alimentos. Por ejemplo, quitarle la piel, aunque ahora, por ejemplo, hay naranja agria. La naranja agria se pela y se queda la parte blanca, que es, digamos, como el de la naranja normal. Inclusive de esa parte blanca de la naranja agria, hoy día se hace ya dulce, por ejemplo, jalea. Entonces, generalmente ahora se trata de optimizar todas las partes de un alimento, ¿sí? Pero hay partes que ni por más que se quiera no se va a poder utilizar. Eh, Así como decía Iván, eliminar, por ejemplo, los sólidos de gases, líquido de gases, por ejemplo, el envasado al vacío, quitarle todo el aire. Y dice que se consigue mediante varias operaciones, ¿sí? Por ejemplo, la sedimentación, centrifugación, la filtración, la extracción por presión, la separación por membranas y la extracción por disolventes. En alguno de estos por los cuales se consiguen esas operaciones, ¿alguien tiene idea de qué se puede obtener, por ejemplo, de la
qué alimento o qué proceso se utiliza. Por ejemplo, ¿en qué se utiliza la centrifugación, la filtración? ¿En qué? ¿Tienen alguna idea de eso? No, profe. Por ejemplo, la filtración, por ejemplo, utilizamos en el café, ¿sí? El café nosotros, mediante un filtrado, eliminamos todas las partículas del grano del café. Por ejemplo, la centrifugación, le quitamos, por ejemplo, todo el exceso de aceite a una papa frita, por ejemplo, ¿sí? Obviamente que eso nosotros no hacemos en nuestra casa, por ejemplo, quitarle todo. La centrifugación, por ejemplo, nosotros en nuestra casa no tenemos centrifugadora. Eh, por ejemplo, la centrifugadora es el papel que cumple el secarropas, por ejemplo, que va quitando todo el exceso de agua de las ropas para que salga ya semiseco, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, quitar el exceso del aceite de la papa frita, por ejemplo. Nosotros hacemos de manera casera, por así decir, con el colador o con el papel absorbente o qué sé yo, pero una centrifugación de una papa frita en nuestra casa, no sé si alguien tiene acá, ¿verdad? Pero yo personalmente no. Por ejemplo, la extracción por presión, la sedimentación, son varios procesos que se utilizan para optimizar ese alimento, ¿sí? Para poder, digamos, darle el 100%. Se utiliza en cerveza, se utilizan en vino, se utilizan en zumos de jugo, se utiliza, como les dije, en la eliminación de aire, por ejemplo, en los envasados al vacío, en los frutos secos, para que, digamos, se pueda mantener por más tiempo. Es un proceso que se utiliza generalmente en nuestro país. No sé si la mayoría, pero sí hay un pequeño porcentaje de que se utiliza. Dice que es la sedimentación, es la separación. En la separación se realiza en depósitos por simple gravedad de los componentes con mayor densidad. Se utiliza para limpiar materia prima, para eliminar el aire o de afluentes líquidos, las partículas en suspensión. Por ejemplo, dice acá también los cambios en las características organolépticas. ¿Se acuerdan de las características organolépticas que era oler, el tacto, el gusto y la vista, ¿sí? O en el valor nutritivo de los alimentos sometidos a estas operaciones, dice que proviene de la separación o concentración de sus componentes y no de las condiciones propias del proceso. Acá yo les puse una imagen de cómo sería, por ejemplo, porque ahí nos dice, acá arriba dice, por simple gravedad de los componentes de mayor densidad. Acá te muestra la imagen de una sedimentación. ¿Qué ustedes piensan que puede ser un alimento o alguna sustancia que se, digamos, de estar arriba va hacia abajo por el estado de la gravedad? ¿Cuál ustedes piensan que puede ser? El azúcar puede Sí, el azúcar, el aceite también puede ser. ser, sí. Eso sería entonces la sedimentación, el estado de la La leche, gravedad. ¿Cómo? la leche no puede ser también. Sí, pero la leche en qué, la leche y qué, con el aceite o cómo. Después parece igual. Bueno, dice la separación por centrifugación, así como les dije. ¿Me escuchan ustedes? Porque acá aparece. Sí, profe. Genial, ok. Dice que cuando se somete a rotación a una partícula que genera una fuerza centrifuga cuya magnitud depende de la masa, que sería esa densidad de la partícula, del radio de giro y de la velocidad de rotación, ¿sí? Y ahí se va eliminando lo que nosotros queremos eliminar, por supuesto, ¿verdad? Sea agua, sea aceite, sea materia, sea, por ejemplo, semillas o lo que fuese, ¿verdad? Y el objetivo consiste en eliminar, así como dije, el líquido menos denso, retenido en una masa líquida de mayor densidad. Por ejemplo, acá, la nata de la leche, ¿sí? Que se queda luego hacia arriba cuando nosotros generalmente hervimos en nuestra casa.
Generalmente la leche ordeñada es la que tiene más densidad calórica en la nata. ¿Sí? La nata es lo que generalmente compramos nosotros como crema de leche. Por así decir, algo más, por supuesto, algo más casero, ¿verdad? Pero eso sería la nata, sería la crema de leche que se forma cuando hierve la leche, ¿sí? Y sería, dice, consta de un tambor, recinto o cuerpo en cuyo interior tiene lugar la separación. Una entrada equipada con un distribuidor que asegure la rotación de la mezcla a tratar. Y una salida para el líquido refinado, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Yo creo que les puse por aquí. Se clasifican en 3 grupos las centrífugas, ¿sí? Primero sería la separación de líquido no miscibles. Las centrífugas más sencillas de este tipo son las de tubo vertical, ¿sí? Y la otra es la centrífuga de discos. El tambor está compartiendo mediante discos troncocónicos, dice. Son, digamos, modelos de centrifugadoras. También están para la clarificación de líquidos separados por las partículas sólidas de un líquido. Clarificadora sería ese otro modelo de una centrifugadora, ¿sí? Y también están para eliminar de sólidos, por ejemplo, limpieza y la eliminación de agua, como dijimos recién, en donde los líquidos con un elevado contenido en sólidos se separan en centrifugas deslodadoras. ¿Ustedes qué piensan cuando escucharon deslodadora? Bueno, les digo, la desloladora es, por ejemplo, utilizada en las papas, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé si en nuestro país se hace eso, pero en la centrifugadora que es deslodadora es la que quita el exceso de lodo de esa papa, por ejemplo, o de otros alimentos que vienen del campo, ¿sí? Espérame que le voy a admitir a Mauricio. Lo que tiene, por así decir, excesiva arena o ya lodo, ¿sí? Puede ser, dice, de tornillo, de vaivén, de cestos y entre otros, ¿sí? Se aplica en diferentes procesos de alimentos. Por ejemplo, como dijo hace rato Iván, en productos lácteos, en refinación de aceites comestibles, en productos de cerveza, elaboración de vinos y de jugos, como les dije hace rato. Acá yo les puse un videito, voy a ver si puedo compartir el video para que ustedes vean. Es cortito, 1 minuto nomás dura. Espérenme para que ustedes vean cómo se realiza la papa frita que ustedes consumen. Voy a copiar el link y les voy a mostrar. Uy. Ratito. Este sería el video. Esta es la papa frita que va saliendo de la máquina, que la cocinó, por supuesto. Ahí allá arriba ven que el muchacho está poniendo la papa cruda y ahora va a colocar en la máquina que va a centrifugar. Por favor, presten atención a la parte donde cuando empieza a trabajar la máquina en la parte de abajo.
Ahora, miren el lugar asqueroso en donde se centrifuga y donde se produce, por supuesto, ahora. Esta es una centrifugadora donde va quitando el exceso de aceite de la papa frita. Para que vean lo que ustedes van consumiendo día a día. ¿No vieron el video? No, profe, no se vio. ¿Y ustedes ven el PowerPoint? Ah, Ese sí. ok. Bueno, de todos modos, por favor vean el video después en su casa. El video está en la plataforma, les dejé yo el link para que puedan ver también. Pero tienen que ver el lugar, es, no sé cómo explicarles. Bueno, pero no importa. Como les dije, le dejé el link en la plataforma y también está en este PowerPoint que también ya está en la plataforma de la facultad, ¿sí? Después le tenemos a la filtración, ¿sí? ¿Qué podemos, por ejemplo, decir? ¿En qué alimentos o sustancias se utiliza la filtración? ¿Quién puede dar algún ejemplo así que le viene así en la mente? Zumos de frutas cuando se hacen, por ejemplo, esos productos envasados o como el café mismo, como dijiste hace rato, profe. Sí, exactamente. La filtración se utiliza también, como decía la compañera, en los jugos. Por ejemplo, nosotros hacemos un filtrado en nuestra casa, por ejemplo, cuando hacemos jugo y queremos colar, ¿sí? Entonces le quitamos todo lo que sería la fibra o de repente si licuamos con semilla, entonces le quitamos el exceso de la semilla, lo que se quedó. De repente si hacemos café, ¿verdad? De repente muchos filtros de café ya vienen, digamos, desechables, que son unos papelitos que vos colocas en tu taza o en un portafiltro y ahí derramas el café para poder quitarle, digamos, el resto de los granos. También se utiliza cuando el filtrado también hay una máquina que filtra agua, ¿sí? Que generalmente está muy de moda, que hubo un tiempo que la mayoría utilizaba eso en sus canillas para poder consumir el agua de la canilla, el agua potable, ¿verdad? También la filtración se utiliza en la elaboración de vino y en la elaboración de cerveza, ¿sí? Dice que los efectos que contribuyen a la eficacia de la filtración son efecto absorbente y efecto de profundidad. En el primer efecto dice que durante el paso de la suspensión se retiene materia sólida debido a la combinación de fuerza del medio filtrante. Como por ejemplo nosotros hacemos todo en nuestra casa, todo es, digamos, casero, nada industrial. En ese caso, por ejemplo, sería la presión que nosotros le colocamos cuando hacemos jugo de naranja a la fibra que va quedando en el colador, apretando con la cuchara, por ejemplo. O la misma cosa cuando, por ejemplo, hacemos jugo de pomelo, jugo de mandarina o el café, como dijo la compañera, ¿sí? Después tenemos efecto de profundidad, en donde sería la rigurosidad de los poros y la tortuosidad de los canales. Retienen las partículas finas. Dice que cuando más elevado es el caudal de filtración, menor es la posibilidad de que las partículas queden retenidas, ¿sí? Son, digamos, técnicas muchas veces las que hacen la diferencia, ¿sí? Después dice que los principales tipos de filtros son, les voy a, digamos, citar nomás para poder seguir, porque nuestra hora no quiero que nos corte nomás así. Dice que los principales tipos de filtros son filtro rotativo,
filtros de prensa, filtros de placa, filtros de tierra, filtros de cartón, filtros de membrana, ¿sí? Y así como recién hablamos, sería... Perdón. Sería, por ejemplo, el café en el filtro. Ahí está, como les dije hace rato, son los filtros descartables para utilizar en la elaboración de café y también en los filtros de cerveza. Vieron que acá sería cerveza sin filtrar, que tiene todavía todo, digamos, los ingredientes que no se va a consumir. Pasa por un proceso de filtración y se queda menor cantidad. ¿Por qué? Porque se elimina todas aquellas sustancias que no son las indicadas para el consumo, ¿sí? Por ejemplo, nadie va a querer consumir una cerveza que tenga restos de cebada, por ejemplo, ¿sí? Después está la extracción por presión, ¿sí? Dice que se utiliza principalmente para la extracción de aceites y zumos, que serían los jugos, ¿sí? Suele combinarse con la reducción de tamaños para incrementar el rendimiento, como dijimos hace rato, quitarle el mayor provecho a ese alimento, a esa naranja, a ese pomelo o a esa leche, quitarle el mayor rendimiento, ¿sí? Los componentes extraídos de los vegetales se destinan bien a su consumo o bien a un proceso de elaboración posterior. Por ejemplo, ahora, un ejemplo sería, por ejemplo, para la redundancia, el jugo de almendra, ¿sí? Se coloca agua, almendra, se coloca en la licuadora, se hace el proceso de licuar y se pone en un colador. Todo lo que cae sería ya el jugo o mal llamado leche de almendra y el resto sería la fibra de la almendra, que se puede utilizar para hacer tortas, para hacer panes, para utilizar en las ensaladas. Podemos secar y utilizar, digamos, porque se va quedando así como un coco rallado, por así decir. Entonces, eso, por ejemplo, sería en una extracción por presión, ¿sí? Dice también se realiza bien en dos fases. Una fase de reducción de tamaño y obtención de pulpa y una segunda de separación en prensa. O en una sola fase que incluye la rotura celular y la extracción del líquido por presión, ¿sí? Depende de qué alimentos nosotros queremos extraer. Por ejemplo, dice las prensas discontinuas más corrientemente utilizadas para la extracción de jugo con la prensa de tanque. Dice que serían los jugos ya, por supuesto, industrializados. La prensa de tanque sería que consiste esencialmente en un cilindro horizontal cuyo espacio interior se haya dividido por una membrana. Y las prensas continuas son utilizadas, está dividido otra vez en dos y generalmente se utiliza industrialmente, que sería prensa de cinta sin fin y de tornillo. El primero está constituido esencialmente por una cinta sin fin, ¿sí? A ella sin fin, no tiene fin esa cinta, como ya dice su nombre, después no caigan en contradicciones o no se confundan de balde después cuando sea tema de exámenes, ¿sí? Que discurre bajo la tensión de dos cilindros huecos de acero inoxidable, que uno de ellos es perforado. Una cinta sin fin, por ejemplo, también es la cinta de caminar, ¿sí? Para que tengan una idea. Y la prensa de tornillo consiste en un robusto cilindro metálico horizontal dotado de un tornillo helicoidal de acero inoxidable de paso de rosca descreciente hacia su extremo. Como les dije, estos serían ya procesos industriales, son modelos de herramientas, por así decir, que, por ejemplo, si a nosotros nos contratan para algún local o alguna industria, esto sería solamente ya colocar, colocar la función deseada en el aparato indicado y listo, ¿sí? Más que eso, nada.
Después tenemos la separación por membranas, ¿sí? Dice, las membranas de permeabilidad selectiva solo dejan pasar a través ciertas moléculas, ¿sí? Son de gran interés en la industria agroalimentaria. Tienen que tener en cuenta que estos, por ejemplo, también se utilizan en la industria de la soja, del maíz, ¿sí? Por eso es agroalimentario. Algunas de las membranas separan las moléculas de agua de otros constituyentes de los alimentos líquidos, con los que se consigue una concentración de los mismos. La principal ventaja de esta técnica es que la calidad del producto generalmente se mantiene, que es lo que nosotros siempre buscamos, que si compramos, por ejemplo, una soja, la soja nos aporte la cantidad de carbohidratos, de proteína, de grasa y de fibra que nos tiene que aportar, no solamente un poquito de todo, ¿sí? Puesto que se trabaja a bajas temperaturas y no hay interfase vapor-líquido que cause pérdidas de aroma, que en este caso sería organoléptico, ¿sí? Por ejemplo, acá hay el ejemplo de la leche. Hace rato dijo Iván, por ejemplo, para hacer una leche descremada tiene que pasar por un proceso donde entra ahí a jugar el papel principal, la membrana. ¿Para qué? Para que esa leche entera sea primero una leche diluida y luego mediante un proceso de mecánica de la membrana pueda pasar a una leche descremada. Se le quita el contenido de grasa, también un poco del contenido de proteína y ahí se queda la leche descremada. La misma función hace para la leche entera a una leche enriquecida. Por ejemplo, hay leche enriquecida ahora con hierro, calcio, omega 3, con fibra. Entonces, todo ese proceso debe pasar sí o sí por la membrana para poder obtener tanto una leche descremada como una leche enriquecida, por ejemplo, ¿sí? Aquí dice los términos que deberíamos de conocer. Esto ya sería algo más industrial, ¿sí? Por ejemplo, está la alimentación, que sería la solución a concentrar o fraccionar. Concentrar sería que, por ejemplo, un jugo sea un jugo de naranja bien concentrado que no tenga agregados de agua, por ejemplo. Fraccionar, por ejemplo, fraccionar por bloques, a ver un poco qué puede ser, las frutas, por ejemplo, las frutillas que estén fraccionadas por kilajes de medio kilo, fraccionar. El flujo, por ejemplo, sería la velocidad de extracción de permeato medido en litros por metros cuadrados de superficie de membrana y por unidad de tiempo. El flujo, por ejemplo, acá, cuando vean el video, les digo que este flujo, por ejemplo, no se puede medir en ese video que vimos de las papas fritas, porque era un local infrahumano donde no, lo último que hay es un alimento libre de microbio, de bacteria, es un ambiente sucio primeramente luego. Entonces ahí, cuando vean ustedes, no se va a poder medir por litros cuadrados porque el aceite se caía en el piso, ¿sí? Después dice ensuciamiento de la membrana, que sería la materia, la suciedad, por así decir, ¿sí? El permeato, el filtrado, el líquido que pasa a través de la membrana, ¿sí? Que es lo que hablamos hace reciencito de la leche. El retentato es el concentrado, que sería también el líquido retenido, ¿sí? Ahí ya dice lo y acá el líquido retenido. Ese juego de palabras ustedes tienen que hacer para poder hacer más fácil su estudio, ¿sí? Y también está el factor de concentración, que es la relación volumen inicial de alimentación y volumen final de concentrado. En este podemos poner de ejemplo la imagen de la cerveza que les puse, ¿sí? Vieron primero cómo es la cerveza sin filtrar, con un volumen inicial alto, elevado, y luego cuando se filtró, el volumen final de la cerveza disminuyó por la limpieza, por así decir.
Las técnicas más utilizadas son la ultrafiltración, es donde se separan de grandes moléculas y macromoléculas, tales como las proteínas y los almidones, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el agua, ¿sí? En el agua, por ejemplo, acá podemos decir el filtro ese blanco que generalmente estuvo tan de moda un tiempo, podemos dar de ejemplo ese, ¿verdad? Que sería el agua sucia, que sería el agua cruda, pasa por un primer filtro que sería el chequeo. Acá dice filtración de arena, pelos, bacterias, microfiltración, ultrafiltración, que es la limpieza máxima, por así decir, en donde entra también los virus orgánicos, macromoléculas, y luego de la ultrafiltración sale, digamos, un agua donde solamente tiene sal disuelta, que ya sería el agua ultrafiltrada, ¿sí? Que es lo que generalmente debemos de consumir. Yo personalmente les recomiendo que no consuman el agua directamente de la canilla sin antes por lo menos hervir, o si tienen el filtro, cambiar también el filtro cada tanto, porque tiene también su fecha de vencimiento, por así decir, cada un mes, cada 2 meses. Entonces hacer ese cambio para poder consumir agua potable en condiciones humanas. Y la microfiltración donde se eliminan las bacterias y se separan las macromoléculas. Se aplica en la separación de pequeñas partículas suspendidas en líquido. Que sería también por acá, por ejemplo, es un aparato que se utiliza en la filtración de vinos, ¿sí? Que el vino, por sus ingredientes, solamente va a ir quedando restos de la semilla o de la piel de la uva, por ejemplo, ¿sí? Pero como es un proceso que no necesita una ultrafiltración, con esa microfiltración ya es suficiente. Y dice las principales aplicaciones de la ultrafiltración en la industria alimentaria son principalmente lo que buscamos, la esterilización del líquido, como recién hablamos del agua. Se elimina pelo, bacteria, virus. Después está la clarificación y abrillantado de líquidos. En la clarificación, por ejemplo, hay temporadas donde el agua es marrón, es negro, es rojo, menos el color característico. Tiene que ser inoloro, incoloro, ¿sí? Y la concentración de líquido. También tenemos la separación físico-química sólido-líquido, que sería la concentración sólido-líquido. Se puede extraer componentes solubles de sólido con la ayuda de un disolvente. La extracción sólido-líquido se puede llevar a cabo en una sola etapa. Simple contacto o en múltiples etapas. Que serían, por ejemplo, extractor de una sola etapa, extractor de múltiples contactos, extractor de remolacha, extractor Bonoto, ¿sí? Ese después ustedes leen esas características o esos procesos de extracción, ¿sí? Los ejemplos de aplicación de la extracción sólido-líquido en el procesado de alimentos sería la extracción de aceites comestibles, como vimos hace rato, o sea, como van a ver ustedes, mejor dicho, en el video, se quita todo exceso de aceite. Por ejemplo, también nosotros hacemos la extracción del líquido cuando hacemos fideo o cuando hacemos ñoqui, cuando colocamos en el colador y le vamos moviendo. Más o menos ese sería el proceso de la centrifugación que vimos hace rato, que les conté hace rato. También está la extracción de azúcar de remolacha. Ustedes sabían que la remolacha es un alimento que tiene alto contenido de azúcar, que ayuda muchísimo a la anemia, ¿sí? Y generalmente se extrae de la remolacha el azúcar utilizando agua caliente como el disolvente, como dijimos, una materia que ayuda con el disolvente, ¿sí? Las remolachas se lavan y se cortan en rodajas.
la extracción de zumos de fruta, que se utilizan extractores en contracorriente de tornillo. Algunos operados intermitentemente se han utilizado para extraer zumo con agua. Vieron que ahora hay muchísimos aparatos que vos colocas, por ejemplo, tu pepino, tu naranja y ya te sale todo ya así colado. Ya te sale la cantidad de líquido que podía tener esos alimentos que colocaste, y el resto, lo que se queda, sería solamente ya la fibra seca, por así decir, el residuo, ¿sí? Esas máquinas son buenísimas, solamente que son un poquito caras. Y está la extracción con fluido supercrítico, que sería un componente puro. Puede considerarse que se encuentra en estado supercrítico si su temperatura y su presión son superiores a los valores críticos. Los ejemplos de aplicación industriales de la extracción con CO2 supercrítico está la extracción de lúpulo y la extracción de cafeína de granos de café, ¿sí? Como dijimos, siempre se va a extraer todo lo que no corresponde para el consumo final, ¿sí? Acá, por ejemplo, nadie, como les dije, nadie va a querer consumir una cerveza que tenga restos de la cebada, que sería como unas semillitas así, como un anís, por así decirlo. Gracias por su atención. Hasta ahí es hoy. Por suerte no nos cortaron. Qué gusto la profe, la clase, profe, muy interesante. Qué suerte, qué suerte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no, profe, no sé de De los mi parte compañeros. tampoco, profe. Súper Genial, bien. súper bien. Bueno, entonces hasta acá llegamos por hoy. A ver un poco. Tu trabajo, Blanca, estaba súper bien, súper bien. Si querés colocarle algo más, ya que te parezca a vos, sin problema, pero hasta donde me enviaste está súper bien. Los que quieran enviarme su trabajo para ver si está completo, si está bien, si le quieren agregar algo más, me pueden enviar nomás sin problema, ¿sí? Eh, bueno, el Profe, lunes Gracias, está que, bien. profe. genial, el lunes que viene ya empezamos con las exposiciones. En el grupo 1, si yo mal no me equivoco, no tengo a mano, pero está Araceli. Y yo no sé si ustedes se pusieron de acuerdo para hacer grupal, pero Araceli está con reposo por COVID. Yo no sé si ella se va a presentar el lunes. Entonces, para que tengan nomás en cuenta y puedan hablar con ella si es que hicieron grupal, ¿sí? Si hicieron individual, no se preocupen. También Alejandro creo que está de reposo. No sabemos si se va a presentar, pero recién el próximo, dentro de 15 recién le toca a él. Entonces, vayan preparando sus exposiciones, pueden poner videos, pueden poner imágenes. Si quieren hacer ustedes un video explicando, no hay ningún problema. Como a ustedes les parezca mejor, ¿sí? Entonces, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Si ya no tienen alguna duda, terminamos hoy en punto para que no nos corte esta aplicación. ¿Está bien? Que tengan buenas noches, chicos. Gracias por todo. Cuídense si salen. Chau, chau. Chau, chau, profe. Gracias, profe, chao. Chau, chau.